Se llama regresión y correlación. Regresión. No siempre en un experimento se utiliza una sola variable. También pueden ser utilizadas más de una variable para el trabajo de investigación. Hasta ahora, esto es descriptivo. Hasta ahora hemos utilizado una sola variable para el trabajo de investigación, pero también en trabajos de investigación no siempre se trabaja con una sola variable, ¿no? Se puede trabajar con dos o más variables. Si es una sola variable la que se utiliza en el trabajo de investigación, se llama variable unidimensional. Pero si son dos variables, por ejemplo, que utilizamos en el trabajo de investigación, será una variable bidimensional. En cálculo 1 nos han enseñado, cuando estábamos graficando una función, utilizar dos variables. Dos variables, ¿no? Variable bidimensional. Una variable denominada independiente y otra variable denominada dependiente. Y ese concepto tenemos que utilizar acá. En las muestras en el trabajo que hoy vamos a, lo que nos toca ver en este tema de regresión y correlación, vamos a ver con ustedes variable bidimensional. O sea que hay dos variables. A una variable usted puede llamarle, digamos, X, que generalmente es la variable independiente en cálculo 1, y Y, la variable dependiente. Pero también pueden haber tres variables, X, Y, Z. A ver, si sería una sola variable, X igual edad de estudiantes de MAT 202, una sola variable. Pero ahora yo quiero relacionar en este grupo la edad con su peso. X igual, variable generalmente se la representa con una letra mayúscula, ¿no? La última letra del alfabeto. X igual edad de estudiantes más 202. Muy bien. Una variable. Y, peso de estudiantes de MAT 202. Dos variables. La pregunta del millón. Estas dos variables, la edad y el peso, ¿estarán relacionadas? ¿Tendrán alguna relación? En principio yo tengo que hallar el modelo matemático de la edad con respecto al peso, o el peso con respecto a la edad. ¿Quién cambiará más? Primero tendré que hablar yo del modelo, y el modelo tengo que encontrar ya sea X en función de Y o Y en función de X. Esa es la regresión. Y lo primero. Y lo segundo es ver si hay una buena relación entre las variables X y Y. Como por ejemplo, yo estoy tomando en cuenta la edad y el peso. ¿Habrá alguna relación entre estas dos variables X y Y? Entonces estaré utilizando una muestra bivariante, una muestra bidimensional, que fácilmente y sabemos en cálculo 1, que podemos ubicar los puntos. Para un X le corresponde un Y. Los puntos lo podemos ubicar en el plano cartesiano XY. Así nos han enseñado en cálculo 1. En cálculo 2 nos han enseñado utilizar tres variables, ¿no? Tres variables. X, Y, Z.
Aquí también se puede utilizar 3 variables. Por ejemplo, a ver, X que sea la edad, Y que sea el peso y Z que sea la altura, por ejemplo, de los estudiantes de más 202. X una variable, Y otra variable, Z otra variable. En este caso sería una variable tridimensional, ¿no? Y así, un trabajo de investigación con muestras multivariantes, donde una de ellas depende de las demás. Eso se llama, este, eh, eso se llama una regresión multivariante. Multivariante, para multivariante. Eso no vamos a ver con ustedes. Está en la página 126, ese tipo de experimento. En este curso y en este grupo vamos a utilizar 2 variables. Por tanto, vamos a hablar de una variable bidimensional. Si son 2 variables, no se complique. Utilice a una que se llame X y a otra que se llame Y, ¿no? Y ya. Por ello es un trabajo de investigación que hoy vamos a realizar con dos variables. Y en esas 2 variables tiene que haber algo. Usted tiene que identificar en principio quién es la variable independiente y quién puede ser la variable dependiente. Ya. A ver, en esta unidad, estoy leyendo así, trataremos con muestras bivariantes cuantitativas, lógicamente no es cualitativa, es cuantitativa, es decir, con muestras donde en cada unidad estadística, y esa unidad estadística en cálculo 1, ¿saben qué es? Un punto en el plano cartesiano. En el plano cartesiano a un X le corresponde un Y. Así nos han enseñado. Pero no solamente es un punto, sino son varios puntos. Y cada punto es una muestra. Cada punto es una muestra bivariante, una muestra bidimensional. En el experimento pueden haber, digamos, N16, digamos, ¿no? Tiene que haber 16 puntos. 16 puntos. Vean la página 118. ¿Ver? Ahí está, miren. Para un X y un Y. Para un X le corresponde un Y. Otro X le corresponde otro Y. Aquí, ¿cuántos puntos hay? 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17. N17. Esa será la muestra. La muestra. Pero cada punto es una variable bidimensional. Y usted sabe que en cálculo nos han enseñado. En este eje es la variable independiente. Y en este eje está la variable dependiente. Que voy a determinar un modelo matemático Y en función de X. ¿No? Un modelo. Estas relaciones son no funcionales, porque vamos a utilizar aquí el concepto de la aproximación por mínimos cuadrados. Mire, Y en función de X. Cada punto es un X. A un X le corresponde un Y. Así nos han enseñado en cálculo 1. Y al final, con los 500 puntos que usted tiene ahí, ¿qué hace? Pues grafica, pues, ¿no? Grafica, dependiendo del experimento. Ya. Donde en cada unidad de estadística se observan 2 características. Estoy hablando con ustedes solamente, y vamos a hablar solamente de 2 variables, no de 3. Ya de 3 ya es una multivariante.
se observan dos características cuantitativas medibles, X y Y. Por ejemplo, peso y altura, peso y altura. A una le pondré pues X y a otra le pondré altura. Ahora, el problema donde ha de radicar, que usted tiene que reconocer quién será la variable, a quién se la puede asignar como variable independiente y a quién como variable dependiente. Entre el volumen y la temperatura, aquí medio complicado, ¿sí? Pero uno tiene que elegir. Al final tiene que elegir, pero acá, entre el volumen y la temperatura, entre el volumen y la temperatura, o entre ventas, aquí está más clarito, entre ventas y propaganda, ¿usted a quién elegiría como variable independiente? ¿A las ventas o a la propaganda? Lógicamente, ¿usted a quién elegiría aquí como variable independiente entre estas dos variables? Ventas, una variable, y Y, otra variable. Y propaganda, perdón, otra variable. ¿Usted a quién elegiría como variable independiente y como variable dependiente? A ver, ayúdeme. Abigail Maita Centellas. Ayúdame a ver. Usted tiene dos variables, ventas y propaganda. ¿A quién usted elegiría como variable independiente? ¿Quién depende de quién? ¿Las ventas dependerán de la propaganda o la propaganda dependerán de las ventas? Abigail, ayúdeme. La propaganda depende de las ventas. Bueno, ¿No será al no, revés? perdón, era al revés. Las ¿Sí? ventas dependen de las propagandas, perdón, me confundí. Claro. A ver, por ejemplo, a mayor propaganda que usted haga Mayores ventas. y quiere vender, por ejemplo, un producto, seguramente podrá tener mayor venta, ¿no? Sí. Aquí está, miren, el ejemplo clásico. Usted primero tiene que elegir a cuál de ellas utilizar como variable dependiente y como variable independiente. Lógicamente, yo creo que aquí propaganda será la variable independiente y ventas será la variable dependiente. Entonces, a la propaganda en el gráfico X, ¿cómo se llama? En el plano cartesiano. A las propagandas le pondré X y a las ventas le pondré Y, ¿no es cierto? Y tendré Y en función de quién, en función de X. Las ventas dependen de qué, de la propaganda. Y entre el volumen y la temperatura, ¿a cuál se la puede elegir? Esto no es absoluto, si usted lógicamente, pero tiene que tratar de saber quién depende de quién. A veces se complica. Entre el peso y la altura, es a veces hay que pensar, entre el peso y la altura, usted a quién pudiese elegir como variable independiente. A ver qué me dice Jefferson, Adrián. Entre el volumen y la temperatura, ¿usted a cuál elegiría como variable independiente? Jefferson, Adrián. Le elegiría al volumen como la variable independiente y la dependiente de la temperatura. Esta, ¿no? Sí, pues, ¿no? A mayor temperatura, digamos, cuando uno está haciendo hervir, digamos, un fluido, agua, por ejemplo, seguramente, pues, ¿no? A mayor temperatura, mayor volumen, ¿no? Variable independiente, lógicamente, estoy utilizando acá la lógica, pero eso no es tan absoluto. A veces alguien puede utilizar a ella como variable independiente y ella como variable dependiente, pero lógicamente, la temperatura, pues, ¿no? La variable independiente y el volumen. Pero a ver, entre el peso y la altura, la cual se pudiese elegir como variable independiente. Ayúdeme a ver, Junior Samo Adunay, entre el peso y la altura. ¿Usted a cuál de las dos variables pudiese, estoy hablando de poder asignarle una X o una Y? Una X es generalmente la variable independiente, así nos han enseñado, y una Y la variable dependiente. Junior Sama Adunay, ayúdame a ver a cuál usted elegiría como variable independiente. Se equivoca, no hay ningún problema. O sea, al final y al cabo, tenemos que, tenemos que hallar una función entre el peso en función de la altura.
Y la altura en función del peso. Enseguida vamos a comentar eso, pero lógicamente usted tiene que tratar tratar de, ¿cómo se llama? Tratar de, lógicamente, tratar de indicar a cuál yo le voy a asignar una X y a cuál le voy a asignar una Y. Adonai, ¿usted a cuál elegiría, a ver, entre el peso y la altura, a la variable independiente? Al peso. La altura en función del peso. En un día, 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 ¿cuál puede cambiar más? ¿El peso o la altura? El peso. El peso, ¿no? Entonces, miren, a ver, cómo dice Adonai, muy bien, pues yo puedo asignarle a él, porque esta es la variable que ha de cambiar más en un día, por ejemplo, y la altura, pues no, ¿no? Ya. Entonces, hoy vamos a hacer ese trabajo de utilizar una variable con este grupo C, con este grupo de MAT 202, una variable bidimensional. Y con ella haremos el trabajo de regresión y correlación. ¿Qué es la regresión? Lo primero es la regresión. Lo primero es la regresión. A ver, ¿dónde está eso? En la página 115. La regresión y la correlación son dos técnicas estrechamente relacionadas y comprenden una forma de estimación. Sí, este ya es estadística 2. La primera forma, estoy leyendo, la primera forma del estudio de la asociación entre variables X y Y es la regresión, lo primero, que consiste en determinar una relación funcional entre las variables X y Y. ¿Y qué es esta? Una relación. Es un modelo matemático, Con estos puntos que yo tengo acá, que yo he entrado al laboratorio y he recolectado 17 muestras, N17. A un X le corresponde un Y. X, ¿no? XY. A otro X le corresponde otro Y. Con esta serie de pares de puntos, que aquí saben cómo se llama. Se llama dispersograma. Cuando entren al Excel, este icono que está ahí en el Excel, este icono ahí, está así, XY, con unos puntitos ahí, ese es el icono de la regresión. Van a entrar al Excel porque vamos a utilizar ahora el Excel para las gráficas que vamos a hacer en esta parte que nos corresponde, porque vamos a hacer el trabajo de investigación por tres caminos. Uno con el Excel, otro con una máquina calculadora simple, y el otro es utilizando los modelos matemáticos de la regresión que salen utilizando derivadas parciales, cálculo 2, pero no vamos a derivar, sino que directamente vamos a aplicar nosotros lo que corresponde, porque ese no es el objetivo, ¿no? Pero los modelos matemáticos de la regresión y correlación están demostradas como con derivadas parciales. Bien. Entonces, lo primero es determinar, entonces aquí dice, ¿no? Lo primero es determinar una relación entre las variables X y Y. ¿Y esto qué implica? Esto implica llegar a un modelo matemático. Los modelos matemáticos que usted conoce más simples, ¿cuáles son? La línea recta, los lugares geométricos que le han enseñado en cálculo 1, en la parte de geometría, cálculo 1, ¿no? Cálculo 1. Los lugares geométricos más
populares que conocemos, los más conocidos, la línea recta. Otra, la parábola. Parábola, otra, la circunferencia. Otra popular en la pandemia, popular, la exponencial, popular en la pandemia. La logarítmica, popular, ¿no? Otro tipo de funciones muy complicadas no se va a llegar, porque usted al final y al cabo tiene que relacionar a una que uno conoce, Esta serie de pares de puntos se pueden relacionar ¿cuánto? A una línea recta. A una línea recta. Enseguida vamos a comentar esa también, a una línea recta. Por tanto, la regresión, ¿saben cómo se llama? Lineal. En cambio, aquí miren, a ver, están haciendo círculos, ¿no? Círculos. Esta, ¿cuánta? Una parábola. Esta es una parábola, ¿no? Una curva, una parábola. Al final y al cabo, con la serie de pares de puntos, usted tiene que encontrar una relación entre X y Y. Y a eso que se llama regresión. Ahora, lo segundo es si con esas variables que usted está utilizando, X y Y, existe alguna relación. Y aquí se llama correlación. La segunda forma del estudio, ya sáltenlo, ¿no? Con su corrector ustedes. La primera forma ya está. Es la regresión. Esto ya es leer y usted le da una leída. La segunda forma del estudio de la asociación entre las variables X y Y se denomina correlación. La correspondencia que hay entre las variables X y Y. ¿Habrá alguna buena relación? Por ejemplo, entre ventas y propaganda. Sí, a mayor propaganda, mayor venta, ¿no? Una buena relación tiene que haber entre propaganda y venta. Y tengo que medir a esa buena relación. Y cuando quiero medir a esa buena relación entre propaganda y venta, tengo que entrar a esta parte, a la segunda parte que se llama la correlación. Qué buena relación hay entre las variables X, Y, propaganda y ventas. La correspondencia que tiene que haber entre las dos variables. Hay una relación. Sí, pues hay, ¿no? Hay a mayor propaganda, mayor venta. Se denomina correlación, que consiste en determinar la variación conjunta de las dos variables. Su estado de relación, su grado de relación y su sentido. Esto dependerá del experimentación. La medida del grado de relación, que vamos a utilizar un modelo matemático, se denomina coeficiente o índice de correlación lineal. Este índice, enseguida vamos a comentar, es el que me dice si hay una buena relación entre X y Y. Y adelantándome, hay una buena relación entre X y Y cuando este coeficiente, llamado índice de correlación lineal, es mayor a 0,7. Si es 1, una relación perfecta. Por tanto, este índice de correlación, para que sea buena entre X y Y, tiene que aproximarse al 1, que enseguida vamos a comentar. Y lo primero de todo esto, ¿saben qué tenemos que hacer? Recolectar las muestras, ¿no? Entramos al laboratorio porque son datos de tipo cuantitativo. ¿Sí? Pero también, y lo primero que uno hace es esto, su diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión, o a un ladito pueden poner, o nube de la serie de pares de puntos. Miren, esto es un par. A un X1 le corresponde un Y1, a un X2 le corresponde un Y2, a un X3 le corresponde un Y3, a un XN le corresponde un YN.
Y esto usted lo va a poner acá, ahí en el plano cartesiano. A un X1 le corresponde un Y1. A un X2 le corresponde un Y2. A un X3 le corresponde un Y. Ve el cursor. A un X4 le corresponde un Y4. A un X5 le corresponde un Y5. Y aquí hay 17. Entonces tiene que haber 17 X y Y pares, ¿no? Tiene que haber. A esto, ¿qué se llama? Diagrama de dispersión. Y este es el icono de la regresión. Usted ha de entrar al Excel y ahí está, sale este icono, ahí, este icono. Usted clic y se va a abrir la parte que corresponde para graficar el tema de la regresión y la correlación. El diagrama de dispersión es esto que usted está viendo acá, este diagrama de dispersión, o nube de pares de puntos, ¿no? Ya, es lo primero que hay que hacer. Lo primero, si no, ¿cómo vamos a hacer el trabajo de investigación? Porque al final y al cabo, esta serie de pares de puntos me van a determinar un modelo matemático, que enseguida les voy a comentar. Ya, esto es lo que dice acá. Ya, a ver, es posible, no importa, es posible visualizar el tipo de relación existente entre dos variables a partir del diagrama de dispersión. Ahora, cuando uno está haciendo el trabajo de investigación, no se complique pues con modelos matemáticos que usted no conoce. No conoce. ¿Cuáles son los más conocidos? Como le comentaba hace rato. Es una línea recta, el más popular, una parábola, una exponencial, una logarítmica. Son los más populares, ¿no? Ya sea una línea recta directa o una línea recta inversa, las más populares, la una aumenta y la otra disminuye, es inversa. Si esta aumenta, aquí, si la propaganda aumenta, las ventas aumentan. Seguramente será una relación. Si esta aumenta, la otra aumenta directa. Bien. Y en lo que nos corresponde a nosotros, vamos a ver una sola cosa de lo que sea aquí indicado. Por ejemplo, en las figuras A y B, los datos visuales, estoy leyendo. ¿En qué página está? Página 117. ¿No? 117. Es posible visualizar el tipo de relación existente entre dos variables a partir del diagrama de dispersión. Por ejemplo, en las figuras A y B, los datos visualizan una relación lineal entre las variables X y Y. Este es el A y este es el B. Miren, la serie de pares de puntos aquí me está, como dice, tengo que observar, estoy viendo que esto me puede representar utilizando el concepto de los mínimos cuadrados. Voy a relacionar esta serie de pares de puntos a una regresión de tipo lineal y positiva. ¿Qué implica eso? Si X aumenta, Y aumenta. Miren, a ver, X, Y. Si X aumenta, Y aumenta. Esta es una relación, una regresión lineal y además positiva. En cambio, esta otra es una regresión también lineal, pero negativa. Aquí seguramente en la correlación, cuando entremos a ella, aquí va a dar positivo, aquí va a dar negativo. Esta también, bien, aquí va a relacionar, esta aumenta y la otra disminuye. X aumenta y la Y disminuye. Relación inversa, ¿no? Inversa. En cambio, aquí cuando la serie de pares de puntos hacen círculos como un tirabuzón, aquí se complica nuestra apreciación. ¿Qué modelo matemático representará esta serie de pares de puntos que están haciendo, miren, círculos? Bueno, no siempre círculos, ¿no? Pero miren,
en lo que nos corresponde a nosotros. Esto es muy complejo en cálculo 1. En cálculo 1, yo me acuerdo de ese modelo muy complicado. No sé qué se llama en cálculo 1. Por eso que en lo que nos corresponde, no nos vayamos a los modelos matemáticos complicados. Este es sencillo, una línea recta. Esta también, esta no. Y en este caso, en lo que nos corresponde a nosotros, se dice que no hay regresión. Aquí no hay regresión entre las variables X y Y. Y por tanto no habrá ninguna relación entre X y Y. Aquí sí, la relación entre X y Y es positiva. La correlación entre X y Y es positiva. En cambio aquí, la relación que hay entre X y Y es negativa. Si la una aumenta, la otra disminuye. También lineal. Y esta otra. Esta se puede, sí, se puede apreciar a una parábola. ¿Será una línea recta? Ni yendo a Cotoca. ¿Será una línea recta? No. Se va a acomodar a otro modelo que usted conoce. Y esta es una parábola. Una parábola. ¿No? Saquen su máquina calculadora. Ahí están 6 regresiones. Saquen su máquina calculadora. Enciéndanla y pongan el modo estadístico, stats. Stats. Ya, previo. Como dicen los políticos, previo. Estas dos se llaman regresión lineal. Y en este curso vamos a ver a este tipo de regresión, el más popular. Esta otra se llama regresión no lineal. La parábola, la exponencial, la logarítmica son no lineales. Nosotros en este curso solamente, me están viendo, ¿no? Vamos a ver a la regresión lineal. Pero abran su máquina calculadora, enciéndanla y aprieten donde dice stats, estadística. Mi máquina es la número 3. Con ustedes. La número 1, ya hemos aprendido. 1 menos bar. Algunos seguramente han turumba todavía después del carnaval. Porque ayer se fueron al bar. 1 menos bar es para una sola variable. Pero la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8 son regresiones. Pero algunas serán lineales y otras serán no lineales. Por ejemplo, la 2, mi máquina aquí. Estoy hablando de máquinas. A más BX es una regresión lineal. La 3, ¿qué es la 3? Una parabólica. C, una constante, quizá es una parábola. La 4, logarítmica, es no lineal. La 3 es no lineal. Mi máquina sí. La 4, logarítmica, no lineal. La 5, exponencial, no lineal. La 6, potencial, no lineal. La 8, inversa. Hay cuántas regresiones en una máquina calculadora simple. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regresiones acá. Y de ellas, la lineal es la número 2. Bien. Entonces, lo que nos ocupa en esta clase es hablar de la regresión lineal. Por tanto, la buena correspondencia o la buena relación que habrá entre X y Y, pero de un modelo matemático de tipo lineal, donde la variable X y la variable Y son de primer grado. Este es de segundo grado. Este es no lineal. Ya para aquellos compañeros que quieran ampliar el tema para ese tipo, entran, dependerá de su trabajo de investigación, pero la mayoría de los trabajos de investigación están relacionados a una regresión de tipo lineal. ¿Cuándo se va a complicar esto?
Cuando usted utilice una regresión multivariante. Ahí está. Ya, al final y al cabo dice aquí, en página 118. Si lo resáltalo. En este texto se tratará la parte básica del tema de la regresión lineal simple. Con dos variables. Determinando, miren, este es el modelo. Resáltenlo. Es el modelo que vamos a encontrar nosotros, relacionando las variables X y Y. Observen que Y está con un sombrerito, ¿no? Esta, ¿saben cómo se llama? Póngale una flecha con su lapicero. Póngale una flecha con un lapicero. Se llama ecuación de predicción. Este Y con sombrerito se llama, bueno, al final todo lo que está marcado con marcador plomo se llama ecuación de predicción. Y este tema es para eso, para predecir el futuro, pero no tanto como los callabayas. No. Aquí matemáticamente. Matemáticamente. A ver, si esta sería, digamos, propaganda, y esta sería ventas, ¿no? Hice el experimento en una semana, todos los días, para 17 días. Bien, bueno, para 17 días acá. Un día, propaganda, ¿cuánto se vendió? Otro día, tanto de propaganda, ¿cuánto se vendió? Para 17 días. Ah, pues si yo quiero hacer ahora, quiero para 30 días, aquí ya no hay, pues ya. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que extrapolar. Tengo que extrapolar para 30, ¿no? Este es 1, 2, aquí 17, para 30. Para el 30. Para el día 30 ya. Este es el día 1. El día 2. El día 3, digamos. El día 4 para la propaganda. Propaganda para el día 4. Propaganda para el día 5. Para el día 30. No hay. ¿Qué hago? Pues yo tengo que extrapolar. Ya con el modelo lo extrapolo. Voy a predecir. Para el día 30. ¿Cuánto puedo vender? Es afuera. Y si fuera adentro, se llama interpolar. Aquí adentro. Para el día 30, no tengo para acá, pues para el día 30. Tengo para el último, es el día 17. Entonces lo que hago es extrapolar. Con ello, para el día 30, seguramente ya con el modelo matemático que usted ha determinado, tendrá pues que predecir lo que va a ocurrir con las ventas el día 30 o el día 50 o el día 110. Ya, y este es el modelo. Este es el modelo que hoy vamos a encontrar con ustedes por 3 caminos. 3 caminos. Ya no por 2. Ahora por 3 caminos. Antes era por 2 caminos, ¿no? Como cantaba Laura León, 2 caminos. Ahora hay 3. Hay uno más que se metió ahí. Que mejor se ajuste a los N aquí 17. A los N pares de datos X, Y, X, Y sub Y. Además, se determinará la validez de la regresión. Eso es importante. Además, se determinará la validez si habrá por alguna relación entre X y Y a partir del coeficiente de correlación lineal. Si alguien tuviese una consulta hasta acá, pregunte. Porque de aquí en adelante ya es utilizar fórmulas matemáticas que nos van a permitir entrar a este tema de regresión y correlación. Y empezamos con la covarianza. Hasta ahora no se habló, solamente se habló de la varianza. Tápenlo a ver se habló de la varianza. ¿Y qué es la varianza? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es la varianza? Un método de dispersión. Con ustedes hemos aprendido cinco métodos, pero de los 5 métodos nos quedamos creo con 2.
de la varianza y la desviación estándar, ¿no? Pero con una sola variable. Un método de dispersión que nos permite determinar el grado de dispersión. Ah, pero ¿y qué será ahora la co? ¿Qué es la copa, digamos? Algunos estaban acordando ayer de la copa. Y usted sabe que no podía tomar trago de otra copa, ¿no? Si no, pues ahí está el COVID, digamos. Yeah. La covarianza. Tanto X como Y varían. Ve a ver aquí. Para este X le corresponde un Y. Pero para este otro X le corresponde otro Y. Varían pues tanto X como Y. Por eso tengo que hablar de la famosa covarianza. Covarianza. Y la covarianza es un método de dispersión, pero conjunta. Resalta en con su marcador. Página, no sé cuánto. Página 118. La covarianza es una estadística que mide el grado de dispersión conjunta de dos variables X y Y. Es la covarianza. Y la covarianza se denota así. Cov X, Y, o solamente X, S, mayúscula, de X y Y. Cualquier nomenclatura para la covarianza. Porque al final y al cabo, como les comentaba, varía tanto X como Y. La covarianza. Y la covarianza utilizando aquí ya está directamente el modelo matemático. Bien. El modelo matemático de la covarianza utiliza la desviación tanto en X como en Y. Esto se llama desviación. Así hemos aprendido en la varianza, la elevada al cuadrado, sí. La desviación elevada al cuadrado. Aquí la covarianza, dos variables. Esto se llama desviación de los valores con respecto a X. Y esta es la desviación de los valores con respecto a Y. Perdón. La desviación con respecto a la media de Y. Y esta desviación con respecto a la media de X. Y todo dividido entre el tamaño de la muestra. Esta es la fórmula matemática para la covarianza. Utilizando álgebra elemental, querido Watson, se llega a este otro. Cualquiera de las dos. También la covarianza, la sumatoria desde el dato número 1 hasta el último, n, del producto de las dos variables, entre n menos el producto de las medias de X y de Y. Ya, al final, si dice hay la covarianza, pues utiliza estos modelos matemáticos, ¿no? Con los datos que usted ya tiene. Tendrá que hallar la media de Y, tendrá que hallar la media de X, hacer la diferencia, multiplicarlas y después sumarlas, ¿no? Otro. Aquí está. Este es el segundo paso ya. Supuestamente, como dicen los reporteros, ellos saben quién es quién, pero no pueden decir él y lo meten a la cárcel. Como dicen ellos, supuestamente ya hemos encontrado el modelo matemático. El modelo matemático es de tipo lineal. En esta lineal, lo que tenemos que hallar es al A y al B. Porque al final, Y es la variable dependiente con sombrerito, que se llama todo la ecuación de predicción, y X es la variable independiente. Pero dependen de A y B. Y vean en su máquina calculadora, enciéndanla, su máquina, y pongan el modo, el 3, el número 2 es A más BX, ¿no? A. ¿Qué es A? Es la ordenada en el origen. ¿Y qué es B? La pendiente. Pero aquí no se llama pendiente. Aquí se llama coeficiente de regresión lineal, que enseguida lo vamos a ver. A es un parámetro. La ordenada en el origen. Enseguida lo vamos a ver. Y B, la pendiente. Si son líneas rectas, tiene que tener pendiente. Bueno, si la pendiente es 0, esta se llama estacionaria. Pero la pendiente puede ser positiva. Aquí, por ejemplo, es positiva la pendiente, M positiva. Por tanto, B positiva. Aquí la M pendiente, la M negativa, por tanto, B negativa. Y a esa B se llama coeficiente de regresión lineal. Con su lapicero, esténlo anotando previo, con su lapicero, al A se llama la ordenada en el origen y al B
se llama coeficiente de regresión lineal. Anótenlo con su lapicero a un ladito. Bien. Al final, y eso ya tenemos. Ahora sí, tenemos que hablar de la buena relación, bueno, entre X y Y. Si hemos encontrado el modelo matemático entre X y Y que relaciona este experimento X y Y, lo que nos falta es medir la buena relación que hay entre X y Y. Y la buena relación se mide utilizando este famoso coeficiente denominado coeficiente o índice de correlación lineal, que se la denota con la letra R, R minúscula, R minúscula, R minúscula. Y el modelo matemático aquí está así. El modelo matemático de la correlación, de la buena relación entre X y Y, es el cociente de la covarianza que ya tenemos por acá, dividido entre quién, entre la desviación estándar de la variable independiente y la desviación estándar de la variable dependiente. ¿Qué es la desviación estándar de la variable independiente? Primero sáquele por la varianza, como se aprendió, y después sáquele la raíz cuadrada, ya tiene la desviación. También se puede utilizar este modelo si usted ya tiene la covarianza, o también ir por esta parte de la sumatoria, que al final lo vamos a ver en la máquina calculadora, así. La sumatoria, ¿ven? Cualquiera de ellas. Esta mejor, sí. Esta mejor, resáltenla. Esta de acá. Bueno, al final cualquiera. 3 modelos matemáticos para el coeficiente o índice de correlación lineal. Esta, conociendo la covarianza. Si no tiene, bueno, pues utilice la desviación. Utilice la desviación. O si no, utilice esto otro, el de acá. Ya usted decidirá en el experimento. Ahora, ¿cómo varía? ¿Cómo varía? El R camina entre -1 y 1. Resalta. ¿Dónde está eso? El R camina entre, ¿cuánto dije? Página 119, al final está. Está ahí. Se verificará más adelante que el coeficiente de correlación lineal R es un número comprendido entre -1 y 1. Por tanto, R estará entre -1, mayor o igual a -1. Estos son los perfectos. ¿Sí? Póngale al +1 el perfecto positivo. Póngale al -1 el perfecto negativo. ¿Y cuándo será perfecto? Perfecto. Aquí no hay lo perfecto. Solamente Dios es perfecto. Pero ¿cuándo será, por ejemplo, +1? Perfecto. Cuando yo trace aquí una línea recta y ajuste a la serie de pares de puntos esa línea recta y la pendiente sea 45 grados con respecto a la X. A ver, saquen en su máquina calculadora. La tangente de 45 es 1. Perfecta la buena la relación entre X y Y. Si es que el ajuste a la serie de pares de puntos es una línea recta. Y si ahora el ángulo que hace esa línea recta con el eje de la X es 45 grados, es perfecto. Ese caso es para él. Y para el otro, para el -1, si me ayudan, aquellos que ya saben, cálculo 1, cuando yo he tratado de ajustar una línea recta a la mayoría de las series de pares de puntos, el ángulo que hace esa línea recta con el eje de la X es de, ¿cuántos grados? 135, ¿no? 135. 135 grados. Sale -1 la tangente, la pendiente es la tangente, ¿no? Por geometría analítica, la pendiente es la tangente. Perfecta. Cuando el ángulo que hace la línea recta que he ajustado a la serie de pares de puntos que el Excel directamente lo ajusta y tiene un ángulo de 135 grados. Una perfecta. Por tanto, al final y al cabo, en valor absoluto, R será entre -1 y 1.
Si es menos 1 es perfecto negativo. Si es más 1 es perfecto positivo. Generalmente estamos trabajando cuánto entre R09, ¿no? R09 para la positiva. Si para un R02, no hay relación. Una buena relación ya puede ser aceptada entre X y Y cuando R en valor absoluto supera el 0,7, 0,8, 0,9, ¿no? En valor absoluto supera el 0,7. Ahí hay una buena relación. Anótenlo ahí, todo lo que estoy hablando. R ya es una buena relación entre X y Y cuando esta R supera el 0,7 en valor absoluto. Ya, y eso es lo que nos toca ocupar. Además, ¿dónde está acá? Página 120. Aquí dice, si R más 1, entonces se dice que hay una relación perfecta positiva. Resáltenlo. Si R menos 1, entonces se dice que hay una correlación perfecta negativa. Si R es 0, 0. Y ya entraron a la anterior clase. Si R es igual a 0, entonces se dice que no hay correlación. Y aquí en esta gráfica, ustedes me ayudan. En la gráfica de la página 113, 118, perdón. Aquí no hay regresión. No hay correlación. Aquí 0. Como algunos que sacaron 0 en el primer examen y ya no entraron bien. 0. Ya, y al final, es lo que hoy nos toca hablar por 3 caminos. 3 caminos. Uno por Excel, otro utilizando estos modelos matemáticos y otro con una máquina calculadora simple. Y aquí está. Esto es lo que hacemos. Aquí un X, un Y, un X, un Y, para cualquiera. Un X sí, un Y sufijo. Se trata de ajustar esta línea, es un ajuste de mínimos cuadrados. Ajuste por mínimos cuadrados. Y el ajuste por mínimos cuadrados es un procedimiento cálculo diferencial integral por derivadas parciales. El ajuste por mínimos cuadrados es en lo que nos corresponde son modelos matemáticos relacionados con derivadas parciales por mínimos cuadrados. ¿Qué implica este ajuste? Esta línea recta, este ajuste a la serie, pónganle aquí una flechita, ajuste a la serie de pares de puntos, está relacionada con el proceso matemático de, ¿qué dije? Por mínimos cuadrados. Que usted, mínimos cuadrados, lo ve en qué materia? Lo ve en cálculo numérico. Y no sé en qué semestre será, pero ahí lo ven en esta parte. ¿Cómo se trata de ajustar esta línea recta? Tiene que tratar de estar lo más cerca a la mayoría de los puntos. Lo más cerca a la mayoría de los puntos. Por llama la distancia mínima. La distancia, si aquí hubiese un punto acá, aquí donde estaba indicando el cursor, no, pues tiene que eliminar. Si no, no lo va a chanflear. Si aquí por acá hubiese un punto donde está indicando el cursor, por acá, está indicando por acá. No, pues tiene que eliminarlo. Elimínelo y recoja, haga otra vez el muestreo. Aquí esta serie de pares de puntos se están ajustando a una línea recta. ¿Cómo? Utilizando el concepto matemático de los mínimos cuadrados. Y aquí es la distancia mínima que tiene que haber entre este punto y esa línea recta. Así estoy tratando de ajustar esta serie de pares de puntos a esta línea recta. Que esa, les comentaba hace rato, A es la ordenada en el origen, la intersección del ajuste con el eje de las Y. Ahí está. Geometría analítica. A, la ordenada en el origen, el ajuste de la línea recta. Ahí está. Ella se intercepta, ¿no? Con el eje de la Y. Ese punto, esta distancia desde el 0 hasta ahí, póngale con una flechita. Se llama ordenada en el origen. ¿Qué es B? La pendiente.
Pero aquí no se llama pendiente. Aquí se llama coeficiente de regresión lineal. En este caso la pendiente es positiva. Por tanto, la relación que hay entre X y Y, la correlación, será de tipo correlación positiva. Ya, por el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Se hace el ajuste, el ajuste, y eso es lo que vamos a ver. Esta ya es charla de peluquero, ustedes le van a dar una leída, recta de mínimos cuadrados, y ya. El coeficiente de regresión lineal, que es el B. Miren, por derivadas parciales se llega a estos dos modelos. Estas son las ecuaciones normales. Estas son las ecuaciones normales. Usted puede ir por este camino, si quiere derivar, y si quiere derivar, derívalo, pues no, derívalo. Derívalo en función, derívalo. Pero ya aquí está ya. Para entrar al modelo matemático que nos ha de ocupar hoy es A y B. A y B. ¿Qué es A? La ordenada en el origen. ¿Qué es B? La pendiente. Pero aquí se llama coeficiente de regresión lineal. Parámetros A y B. Primero se halla a B. Primero se halla a B. Primero se halla a B. Usted primero va a hallar a B. Primero va a hallar a B. Con este modelo matemático. Y después hay otro camino. Hay dos caminos para hallar a B. Para hallar al coeficiente de regresión lineal. Esto usted lo va a anotar en el libro. Yo creo que no está anotado. ¿Sí? Página 122. Página 122. Pongan este título ahí. Pónganlo este título. Resolviendo el sistema de ecuaciones normales para B, se obtiene. Entonces pónganle este título, pónganle con su lapicero. Coeficiente de regresión lineal. No está en la guía, ¿sí? ¿O está en la guía? Creo que está con lapicero, ¿no? Está bien. Está con lapicero, sí, yo me acuerdo. Está con lapicero, lo puse con lapicero yo. Ya. Y ya encontramos a B. Y hoy ahora nos falta encontrar aquí a A. Y A depende de B. Ordenada en el origen. Ya, irá por cualquier camino para hallar a B. Conociendo la covarianza o por este camino de las sumatorias que está en la máquina calculadora. Que enseguida lo vamos a ver. Y la ordenada en el origen, la media de Y menos el coeficiente de regresión. Y aquí donde está, falta algo acá. Ya, página 123 está. Interpretación del coeficiente de regresión. Página 123. Si B es mayor a 0, ¿qué es B mayor a 0? Positivo. Entonces la tendencia lineal es creciente, crece a más X más Y. La otra, si B es menor a 0, la tendencia lineal es decreciente. Si X aumenta, Y disminuye. Pero si B es 0, 0, como algunos pues sacaron 0 y ya no entraron a esta clase. Si B es 0, miren a ver, 0, pues todo esto va a ser 0. ¿Qué quedaría? Y igual a A. Y esa también es una línea recta, pero una línea recta paralela al eje de las X. Y esta línea así, graficada, se llama función constante, ¿no? ¿Sí o no? No tiene pendiente, pues, una línea recta paralela al eje de las X. Entonces, ¿qué se dice en esta parte que no nos corresponde a nosotros? Se dice que aquí no hay regresión, o sea, Y permanece estacionario, una función constante. Todos los puntos pues, están paralelos al eje de las X, es decir, no hay regresión. Si es 0, directamente Y igual a A, la función constante. Y aquí pues se dice que no hay regresión. Y si no hay regresión, pues no hay relación entre X y Y. Y lo último, en el Excel no aparece el coeficiente de regresión, no aparece el coeficiente de correlación lineal, que es el R. Aparece el R cuadrado. Y el R cuadrado
no es más que lo mismo, solamente elevado al cuadrado y expresado en tanto por ciento. A eso se llama coeficiente de coeficiente de determinación. Eso se llama coeficiente de determinación. Y el coeficiente de determinación es el R cuadrado. Es lo mismo que el anterior, que el R, que es el coeficiente de correlación lineal elevado al cuadrado. Solamente que ahora usted lo ha de expresar en porcentaje. A veces se entiende mucho mejor en porcentaje la buena relación que hay entre X y Y. Habla en porcentaje. Hay un 80% de buena relación. Hay un 90% de buena relación entre X y Y. Para generalizar, hay un 99% de buena correspondencia entre X y Y. Estamos hablando del coeficiente de determinación R cuadrado. Es lo mismo que la anterior, solamente que está expresada en porcentaje. Y este es el campo de variación entre 0 y 1. 0, porque aquí había antes, cuando era R solita, aquí había menos 1. Pero menos 1 al cuadrado, ¿cuántos hace? Pues 1, ¿no? Este es el coeficiente de correlación, así. R solamente, entre menos 1 y 1. En cambio, R cuadrado está entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Ya. Y al final, si usted quiere hacer un trabajo más de investigación con más de una variable, estos son los modelos matemáticos multivariantes, multivariantes, ¿no? Y depende de una variable x1, x2, x3. Y si al final usted tiene una no lineal, por ejemplo, una de tipo exponencial, ¿no? No lineal. ¿Cómo la puede volver a una lineal? Aplique logaritmos. Una función de tipo no lineal, que es una no lineal, una exponencial. ¿Cómo yo la puedo convertir a una de tipo lineal? Aplique logaritmos. Miren, aplique logaritmo de A por B elevado a la X. Y se convierte en una lineal. Esta sería A. Y esta sería B. Y ya con logaritmos, ¿no? Para los petroleros. Esta. Para las hojas logarítmicas. Una de tipo potencial. Puede ser una no lineal. Pero conviértala a una lineal. ¿Cómo? Aplique por logaritmos. Ya. Si alguien tuviese alguna consulta, voy a dejar de compartir un rato. Acá voy a entrar. Aquí y ustedes me van a ayudar. Regresión y correlación. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema de estadística que dice: la siguiente tabla muestra las alturas redondeadas en centímetros y los pesos en kilogramos de una muestra de 12 estudiantes del primer año de una determinada universidad. Y nos pide 5 cosas. En primer lugar, obtener un diagrama de dispersión para estos datos. En segundo lugar, determinar si existe relación lineal entre los datos. El punto número 3, obtener las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. 4, ¿cuál es el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros? Y 5, ¿cuál es la altura aproximada de un estudiante que pesa 77 kilogramos? Este es el experimento. Se tiene una tabla, ¿no? Y está un X y un Y. Dependerá a cuál elegimos como X y como Y. La siguiente tabla muestra las alturas redondeadas en centímetros y los pesos en kilogramos de una muestra de 2 estudiantes de una determinada universidad.
Para un compañero que pesa 69.8, su altura había sido 178. Y así. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué nos piden? Todo lo que yo he hablado en una hora. Obtenga un diagrama de dispersión. Seguramente van a estar relacionadas con un modelo matemático de estas dos. Primero la regresión, ¿no? Primero pues la regresión y después recién la correlación. Determine si existe relación lineal entre los datos altura y peso. ¿A cuál se elegirá como variable independiente? Depende del investigador. Obtenga las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. Aquí está. Esta es la máquina, el Excel lo va a ajustar. Pero también usted puede ajustarlo manualmente. Lo puede ajustar manualmente, sí. Ahora esto ya es lo que se llama la extrapolación o la interpolación. Porque este tema es para predecir qué pasará. ¿Cuál es el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros? Aquí no hay. Pues yo quiero saber pues, de un compañero que mide 169. ¿Qué peso aproximado tendrá? No hay. Pues yo ya tengo pues ya la gráfica, tengo todo, tengo los puntos que están en el XY. O al contrario, ¿cuál es la altura aproximada de un estudiante que pesa 77 kilos? Aquí no hay. Tiene que interpolar, pues, ¿no? O extrapolar, dependerá si tengo o no los datos en el experimento. Y nos dan la siguiente tabla con los 12 datos, donde aparece en la primera columna la altura en centímetros, que son estos valores de aquí, y el peso en kilogramos, que son estos valores de aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener el diagrama de dispersión para estos datos. El diagrama de dispersión se refiere a graficar todos estos datos en un plano cartesiano, considerando estos valores como si fueran las coordenadas en dicho plano cartesiano. Primero tenemos que elegir cuál eje va a representar cuál dato de estos. Podemos elegir, por ejemplo, que el eje X represente la altura y que el eje Y represente el peso. O también al revés, que el eje X represente el peso y que el eje Y represente la altura. No importa cuál elección hagan. Hay veces que es más sencillo o más que se ve mejor, es más estético, digamos, elegir el eje X para determinada medición, pero en este caso da lo mismo cuál eje elijamos. Entonces yo lo que voy a hacer es elegir el eje X como la altura y el eje Y como el peso. Así que 178 va a ser la coordenada X del primer punto y 69.8 va a ser la coordenada Y de ese primer punto, y luego así cada uno de estos representa las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Hay que graficar entonces todos esos puntos y obtenemos una gráfica como esta de aquí. Ustedes lo van a hacer en el Excel, esta gráfica sí. Lo ponen ahí en el Excel. Ustedes son tremendos compañeros. Con ustedes no se brega nada. Marca de clic al icono de la regresión que está en el Excel. Y ahí está. Este se llama diagrama de dispersión. A usted le va a preguntar el Excel. ¿Quiere la tendencia? Usted tiene que decirle, sí, quiero la tendencia. Entonces, la máquina va a hacer el ajuste por el método de los mínimos cuadrados. Le va a preguntar, ¿usted quiere la tendencia? Sí, como cuando está casando, ¿no? ¿Quiere casarse? Uno la piensa. Sí, pues, ¿qué voy a hacer? Morir, ¿no? Ahí. ¿Quiere la relación entre X? Sí, sí quiero. R cuadrado le va a salir acá. Ya. Esto usted, en la práctica, esto está en Excel. Tienen que hacer en Excel las gráficas. Elegir una escala que resulte favorable. No necesariamente tenemos que elegir un cuadrito como una unidad. Hay veces que nos va a servir más irnos saltando, por ejemplo, como aquí, ir de 5 en 5. Y tampoco hace falta graficar desde el origen. Si se fijan aquí, el punto de esta esquina no es el 0, 0, que sería el origen, sino que empezamos aquí en el 150 y 55, 55 para el peso y 150 para la altura, porque si nos fijamos en los datos,
todos los datos son mayores que 150 y lo máximo a lo que llegan, bueno, el número máximo en la altura es el 188, así que no hace falta ir más allá del 190, ni hace falta ir menos que el 150, por lo que no hay necesidad de graficar esto desde el origen. Entonces elegimos un punto de inicio tanto para la altura como para el peso y elegimos una escala que nos resulte favorable. Ya que hemos hecho eso, entonces vamos a graficar cada punto como las coordenadas correspondientes. Por ejemplo, el primer punto que dice 178,69.8 es 178 en la altura, o sea, más o menos aquí, 178. Y subir hasta 69.8. Bueno, subimos hasta 69.8 y caemos en este punto de aquí. Y así, cada uno de estos puntos lo vamos graficando. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay dos puntos que tienen la misma coordenada X, 178, que es también, por ejemplo, este de acá, 178,75.6. También se encuentra aquí a la misma altura respecto al eje X. Bueno, así puede pasar con varios puntos, incluso puede haber dos puntos que también tengan el mismo peso, por ejemplo, y diferentes alturas. Lo importante aquí al obtener el diagrama es ir visualizando estos datos, qué tipo de tendencia llevan. Puede ocurrir, bueno, diferentes circunstancias aquí. Pueden ocurrir diferentes cosas. Una es que los puntos aparezcan dispersos en forma aleatoria, o sea que aparezcan puntos aleatoriamente de tal manera que parece que no hay ninguna relación entre una variable y la otra. En este caso los puntos no son tan aleatorios. Si se fijan, los puntos se van ubicando cada vez más arriba conforme más nos vamos moviendo hacia la derecha. Eso sugiere que entre mayor es la altura de un estudiante, mayor será su peso. Entonces hay alguna relación entre la altura y el peso. En este video vamos a calcular la relación lineal que puede existir entre dos variables. No es el único tipo de relación que presentan dos variables, también pueden presentar relación cuadrática, cúbica o relación logarítmica o exponencial. Hay bastantes tipos de relación que pueden presentar dos variables. Ya más adelante iremos viendo otro tipo de relaciones, pero en este caso vamos a centrarnos nada más en relación lineal. Relación lineal significa que podamos ubicar, bueno, que podamos trazar una línea recta que más o menos se parezca a la forma en la que se van distribuyendo estos puntos. O sea, línea recta que más se aproxime a la forma en la que se distribuyen estos puntos. Por ejemplo, una línea recta podría ser esta de aquí. Obviamente la línea recta no va a pasar por todos los puntos porque los puntos no están alineados, así que se trata de trazar una línea recta que más o menos se acerque a lo más posible a todos los puntos. O sea, obviamente no vamos a trazar una línea recta por acá arriba o una línea recta por acá abajo porque estaría muy lejos de los puntos. Esta línea recta está más o menos cerca de todos los puntos. El problema con trazar una línea recta así por nuestro criterio es que otra persona, por ejemplo, al ver este conjunto de puntos, podría decidir trazar no esta recta, sino una recta distinta, por ejemplo, esta de aquí. Quizá para otras personas resulte ser una recta que más se aproxima a los puntos. Y bueno, pues podemos ver que pueden salir aquí una infinidad de rectas distintas que puede parecer que se aproxima más a estos puntos. Entonces, para calcular cuál va a ser la recta más cercana a estos puntos, necesitamos unas expresiones matemáticas precisas que nos permitan calcular la ecuación de esta recta sin depender pues de cada investigador, cada persona que esté manejando este tipo de datos. Así que eso es lo que vamos a hacer más adelante. El punto número 2 nos dice, determine si existe relación lineal entre los datos. Bueno, como ya expliqué ahorita con los puntos que teníamos ahí graficados, vemos que sí, al parecer existe un tipo de relación lineal, ya que es posible trazar una recta que se ajuste a esos datos que teníamos graficados, y vemos que conforme más aumenta una variable, más aumenta la otra variable. Así que eso nos sugiere que sí puede existir un tipo de relación lineal, pero aún así hay que
determinarlo a partir de una fórmula. La fórmula que nos va a permitir determinar esto es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bueno, no exactamente este coeficiente de correlación lineal, sino otro coeficiente que va a ser elevar el coeficiente de correlación lineal de Pearson al cuadrado. Entonces, vamos a empezar viendo qué es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Ese coeficiente se representa como R y se calcula dividiendo la varianza de las variables x, y entre la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Si no saben lo que significan estas Página letras, no se 119. preocupen, aquí voy a poner las fórmulas también. La covarianza entre dos variables la representamos como SXY y se calcula como la suma de estos dos productos. Ahorita más adelante vamos a ver Página 119. cómo calcular esto a partir de la tabla. Simplemente es cada dato menos la media, eso para las X, también para las Y, luego multiplicar todos esos datos y finalmente sumarlos y dividir entre N. N es el número total de datos que tenemos, que en este caso tenemos 12 datos porque el problema nos dice que es una muestra de 12 estudiantes y de la tabla podemos contar que efectivamente tenemos 12 datos. Así que N va a valer 12. Bueno, SXY entonces es la covarianza. Ahora, SX, como les decía, es la desviación estándar para la variable X y esa se calcula como la raíz cuadrada de la suma de cada dato menos la media elevada al cuadrado y todo esto dividido entre el número de datos. Y el SY es lo mismo, nada más que para la variable Y en lugar de la variable X. Así que vamos a ver cómo calcular estas tres cantidades a partir de los datos de nuestra tabla. A nosotros nos dieron esta tabla en el problema. A partir de aquí, lo primero que debemos hacer es calcular la media de cada una de estas variables, la media o el promedio. Recuerden que la media entre un conjunto de datos simplemente se calcula sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos que sumamos. Así que lo primero que vamos a hacer aquí es sumar todos estos datos de X. Vamos a colocar aquí abajo el total. Entonces, al sumar todos estos, aquí da como total 2037 y al sumar todos los datos de la variable Y, nos da como resultado 832.7. Ahora vamos a dividir la suma entre el número de datos para obtener la media de la variable X y también a dividir esta suma entre el número de datos para obtener la media de la variable Y. Así que la media de la variable X va a ser la suma, que es 2037, entre 12. Hacemos la división y eso nos da 169.75. Ahora vamos a calcular la media de la variable Y, que va a ser 832.7 entre 12, lo cual nos da 69.39. De esa manera tenemos los promedios o medias de cada una de estas variables. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar unas columnas a esta tabla, unas columnas que nos van a hacer falta para calcular la covarianza y las desviaciones estándar. Entonces, la primera columna que agregamos es esta de aquí, que es X menos la media de X. Esta columna la vamos a calcular restándole a cada valor de X la media de la variable X que acabamos de obtener. O sea, hacemos 178 menos 169.75, el resultado de esa resta es 8.25. Luego hacemos 160 menos 169.5 y el resultado es menos 9.75. Y así para cada dato de estos lo vamos haciendo y los vamos escribiendo aquí en su fila correspondiente. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para la columna de las Y. Vamos a calcular Y menos la media de la variable Y. O sea que ahora a cada dato de los que aparecen aquí en la columna de Y, le vamos a restar 69.39, que es la media de Y. O sea, 69.8 menos 69.39, eso nos da 0.41. Y así con cada uno de estos datos y los vamos escribiendo aquí. Ahora que tenemos estas dos columnas, vamos a construir otras columnas. Vamos a elevar la columna de X menos la media de X al cuadrado. O sea, cada uno de estos datos lo elevamos al cuadrado y obtenemos el valor correspondiente. Simplemente recuerden que elevar al cuadrado es lo mismo que multiplicar el dato por sí mismo. O sea, aquí es 8.25 al cuadrado.
o lo que es lo mismo, 8.25 por 8.25, y eso nos da 68.06. Luego multiplicamos este dato por sí mismo, eso nos da 95.06, y así para cada dato. O sea, cada dato lo elevamos al cuadrado y vamos escribiendo aquí los resultados. Y hacemos lo mismo ahora con la columna de y menos menos la media de y. Vamos a elevar al cuadrado los datos que aparecen en esta columna y los colocamos aquí. Y aquí hace falta una tercera columna que va a consistir en multiplicar los datos de estas dos columnas. Multiplicamos 8.25 por 0.41 y eso nos va a dar el primer valor, que es 3.38. Luego multiplicamos este por este y nos da este valor de aquí. Multiplicamos este por este y nos da este valor de aquí, y así sucesivamente. Esa va a ser la columna de x menos la media por y menos la media de y. Ahora que tenemos construidas estas columnas, estas tres columnas de aquí son las importantes. Estas de aquí nada más nos sirven para construir estas tres, y estas tres de aquí son las importantes. Ahora vamos a calcular la suma de los valores que aparecen en cada una de estas columnas y las colocamos aquí en la parte de abajo. Entonces sumamos todos estos datos, eso nos da 1276.25, sumamos todos estos y nos da este valor, sumamos todos estos, nos da este valor. Bueno, ahora que ya tenemos esas tres columnas, ya podemos calcular la covarianza y las desviaciones estándar. Vamos a empezar calculando la covarianza, que como dijimos es la suma de x menos la media de x por y menos la media de y, y ahora sí ya queda claro. Esta x menos media de x por y menos media de y es precisamente los datos que aparecen en esta última columna que obtuvimos, y este símbolo de aquí significa simplemente la suma de todos esos datos, y la suma de todos estos datos es este valor que escribimos hasta aquí abajo. Entonces aquí en la parte de arriba simplemente sustituimos 716.38, y en la parte de abajo, que es n es el número de datos, que en este caso es 12, y entonces nos va a quedar 716.38 entre 12. Hacemos esa división y nos da como resultado 59.70. Esa es la covarianza. Vamos a anotarla porque esa es muy importante y nos va a servir también más adelante. Entonces vamos a dejarla aquí. La covarianza es 59.70. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar para la variable x. Desviación estándar o desviación típica, que es lo mismo. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de x menos la media de x al cuadrado. Entonces nos vamos a la columna donde aparece x menos la media de x, que es esta de aquí, y nos vamos a la suma. Hicimos toda la suma, ahora vamos a tomar este dato de aquí. Ese lo vamos a sustituir aquí en la parte de arriba y eso se divide entre el número de datos, que es 12. Así que al sustituir nos va a quedar raíz cuadrada de la suma de estos datos de aquí, que es 1276.25, eso va en la parte de arriba, y eso sobre 12. Lo primero que hay que hacer aquí es esta división. Dividimos entre 12 y eso nos da 106.35, y ahora hay que sacar la raíz cuadrada de este número y nos va a quedar 10.31. Esa es la desviación estándar para la variable x. Vamos a anotarla por aquí. Y finalmente vamos a calcular la desviación estándar para la variable y, que se calcula de manera muy similar a como calculamos la de x. Simplemente va a ser la suma de y menos la media de y, ahora en este caso porque es para la variable y, entonces va a ser y menos la media de y al cuadrado. La suma de todo eso es 536.67, así que en la parte de arriba queda 536.67 y eso dividido entre 12. Hacemos la división, sacamos la raíz cuadrada de eso y nos va a quedar como resultado 6.69. Esa es la desviación estándar de la variable y. Estos tres datos son los importantes que vamos a obtener de esta tabla. Esta tabla ya no la vamos a necesitar más. Simplemente necesitamos estos tres valores para continuar con el ejercicio. Así que voy a borrar todo y nos quedamos únicamente con estos tres datos. Ahora que ya hemos calculado esto, ahora sí podemos calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es este de aquí. Y para eso dividimos la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar. Vamos a sustituir los valores de cada una de estas cosas. La covarianza es 59.70. La desviación estándar para la variable x es 10.31 y para la variable y es 6.69. Ahora vamos a calcular el valor de esta expresión. Para eso empezamos multiplicando los números que aparecen aquí.
10.31 por 6.69 nos da 68.97. Hacemos esta división y nos da como resultado 0.87. Este es el coeficiente de correlación lineal de Pearson y este coeficiente nos dice la forma en la que se relacionan los datos. Cuando obtenemos un valor positivo, como este de aquí, significa que entre más aumenta el valor de una variable, más aumenta el valor de la otra variable, como vimos en este caso, que entre más aumenta la estatura, más aumenta el peso. Si obtuviéramos un valor negativo, muy cercano a 1, significaría que entre más aumenta una variable, más disminuye la otra variable. Por ejemplo, si fuera esto velocidad y tiempo, entre más aumenta la velocidad de un objeto, menor es el tiempo de trayecto del objeto. En ese caso, obtendríamos un número negativo. Y si el valor del coeficiente de correlación de Pearson es muy cercano a 0, significa que no hay correlación lineal. En este caso, el valor no es cercano a 0, es un valor cercano a 1. El coeficiente de correlación lineal de Pearson puede ser como máximo 1 y como mínimo menos 1. Entre más cercano esté a 1 o menos 1, significará que es una línea recta. Si nos quedara aquí exactamente el valor 1, 1 exacto, significaría que todos los datos están exactamente sobre una recta. Bueno, eso es lo que nos dice el coeficiente de correlación lineal de Pearson, pero hay otro coeficiente que nos ayuda a determinar el nivel de exactitud con el cual podríamos trazar una recta para los puntos que tenemos y que se obtiene a partir del coeficiente de Pearson, que se llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación simplemente es elevar el cuadrado del coeficiente de Pearson, o sea, va a ser r elevado al cuadrado, que en nuestro caso va a ser 0.87 elevado al cuadrado. Ese es el coeficiente de determinación. En este caso nos da como resultado 0.7569. Pero en lugar de escribirlo así, generalmente se representa como porcentaje. Así que este punto decimal lo recorremos 2 lugares hacia la derecha y esto nos queda 75.69%. Esto lo podemos interpretar como que podemos trazar una línea recta que se acerque a todos los puntos, que represente a todo el conjunto de puntos con un 75.69% de precisión. Entonces, como el valor es muy cercano al 100%, podemos decir que existe relación lineal. Entre más cercano sea al 100% es mejor. Quiere decir que los datos están más cerca de una línea recta. Si el valor que obtenemos aquí es muy bajo, muy cercano a 0, entonces decimos que no existe relación lineal. Así que de esa manera terminamos el apartado número 2. De aquí concluimos que sí existe relación lineal y vamos a pasar al número 3. El número 3 nos dice, obtenga las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. Tenemos dos posibles rectas. Una recta se llama recta de regresión de y sobre x. Esa recta es en la que consideramos a y como variable dependiente y a x como variable independiente. Eso significa que podemos variar el dato de la variable x, por ejemplo, en este caso que nuestra variable x representa la altura, nosotros podríamos asignar algún valor a la altura, por ejemplo, preguntarnos cuál será el peso de un estudiante que tenga una altura de 170 centímetros, entonces le damos a x ese valor y a partir de ahí obtenemos un valor de y, o sea que y es un valor que depende del valor que le asignemos a la x. Y la segunda recta es la recta de regresión de x sobre y. En este caso, la x es la variable dependiente. X depende del valor que le asignemos a y. Este sería el caso si dijéramos que la altura depende del peso que tiene un estudiante. Entonces, vamos a calcular nosotros las dos rectas. Vamos a empezar con la recta de regresión de y sobre x. Como y es variable dependiente y x es variable independiente, esta recta tiene esta forma. Y asterisco igual a más b x. A la y la representamos con un asterisco porque lo que vamos a obtener es un valor aproximado de la variable y para un valor que nosotros asignemos a la variable x. Siempre el resultado que obtengamos es un valor aproximado porque este modelo es un modelo aproximado a los datos. Como ya vimos, la recta no pasa exactamente por todos los datos, sino que se aproxima lo más posible a ellos. Así que con ese asterisco es con el que representamos que va a ser un valor aproximado. Aquí lo importante es saber calcular el valor tanto de A como de B.
Eso se calculan con estas fórmulas. El valor de B se calcula dividiendo la covarianza entre la desviación estándar al cuadrado, que es lo mismo que la varianza de la variable Página 122. X. De esa manera es como vamos a obtener el valor de B, que por cierto a B también se le llama de una manera especial, se llama coeficiente de regresión. Ese es el valor de B. Y el valor de A se va a calcular una vez que ya tengamos el valor de B. El valor de A lo calculamos como la media de la variable Y menos B por la media de la variable X. De esa manera vamos a calcular los dos coeficientes, los dos valores, perdón, A y B. Entonces estas van a ser nuestras fórmulas para la recta de regresión de Y sobre X. Para la otra recta, que es la recta de regresión de X sobre Y, las fórmulas son exactamente las mismas, nada más que intercambiamos X por Y. Aquí en lugar de poner Y pondríamos X, aquí en lugar de X pondríamos Y, aquí en lugar de X ponemos Y. Aquí arriba no hace falta intercambiarlas porque seguimos obteniendo lo mismo. Si ponemos YX es lo mismo que XY, sigue siendo la misma covarianza, así que lo de arriba queda igual. Aquí en lugar de esta Y ponemos X y en lugar de esta X ponemos Y, y esas serían las fórmulas para la recta de regresión de X sobre Y. Bueno, vamos a calcular entonces esos valores de aquí, y para eso necesitamos recordar los valores que ya obtuvimos anteriormente de la tabla, que son estos de aquí: la covarianza, las desviaciones estándar y las medias. Vamos a sustituir entonces. B es la covarianza entre la varianza o la desviación estándar al cuadrado. La covarianza es 59.70. SX nos dio 10.31, lo elevamos al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Eso nos da como resultado 106.2961. Y hacemos esta división y eso nos da como resultado 0.56. Ese va a ser el coeficiente de regresión o el valor de B. Ahora vamos a calcular el valor de A. El valor de A va a ser la media de Y menos B por la media de X. La media de Y la obtuvimos como 69.39 menos B, que es el que acabamos de obtener, que es 0.56, por la media de X, que es 169.75. Entonces empezamos haciendo esta multiplicación y eso nos da 95.06, y ahora hacemos esta resta y eso nos da como resultado menos 25.67. Ahora que tenemos el valor tanto de B como de A, simplemente sustituimos en esta ecuación y de esa manera tenemos la recta de regresión de Y sobre X. O sea, Y asterisco igual a menos 25.67, que es el valor de A, más B por X, que es 0.56 por X. Esa es la recta de regresión de Y sobre X. Ya, saquen su máquina calculadora, sí. Saquen su máquina calculadora. Todo esto es utilizando modelos matemáticos, ¿no? Una máquina calculadora, a ver, pongan en el modo stats, 3, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi máquina la número 2, donde dice A más BX. Y salen dos columnas. Salen dos columnas. ¿No? Tanto para la variable independiente como para la variable dependiente. Ustedes me van a ayudar a meter los datos. Y nos da como... Y a ver, alguien que me ayude. Pedro Zapata Cuellar me va a ayudar. Me va a dictar la columna de X. Pedro Zapata Cuellar me va a ayudar y me dicta la columna de X. Con su máquina calculadora, ¿no? Vamos a hacer todo lo que hizo aquí en el Excel con una máquina calculadora simple. Pedro Zapata, ¿está por ahí? Velasco Raúl Mercado. Daniel Yavita.
Ni si que nadie quiere ayudar. ¿Cómo es esto? Ya, yo Mauricio soy- Chambi. Yo se lo edito, ingeniero. Ya, no Yo importa. se lo edito, ingeniero. Y a ver, dísteme la columna de la X si me ayuda. Ya. 178. Ya, espera un segundito. Ya, En esta me avisa. máquina para introducir datos hay que apretar la tecla igual, ¿no? Igual. Ya metí un dato. El dato de X es 178. Y ayúdame, por favor. 178. Ya, 160. ya, 183. ya, 152. ya, 168. ya. 178. 178, ¿no? Sí. Ya, 188. ya, 165. ya, 157. ya. 170. 170. Ya, 165. ya, 173. ya. 12 datos que me está ayudando. Entonces, ahora sí. Voy a volver hasta la número 1. Paso a la Y. Ahora ayúdame con la columna de Y. Para 178, ¿cuánto le corresponde? 69.8. Espera un segundito. Ya. ¿Se lo dicto no? Sí. 69.8. Ya. Muy bien. Siga. 67.5. Ya. 81. 81.0 le voy a poner ya. Sí. Ya. 60.8. Ya. 70.2. Punto 2. Ya. 75.6. Ya. 80.1. Ya. 72.0. Ya. 59.4. Ya. 65.3. Ya. 62.6. Punto 6, ¿no? Ya. Sí. 68.4. Ya. Ahí están los 12 datos, los 12 pares. Ahora, usted ya cuando ha metido tanto X como Y, tiene que volver con AC. Bórrelo con AC. Con AC. Y pone 1, no, perdón, Shift 1. Shift 1, ahí está el modo estadístico. Ahí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 type, 2 data, 3 zoom. Usted puede utilizar esa para sumar. La 3 para sumar. 4 bar, 5 rec, 6 min max. Aquí estamos, aquí tengo que utilizar la número 5, rec, regresión. Rec, mi máquina, la número 5, donde hay rec, regresión. 5. Ahí está. El 1, 2, 3, 4, 5. El 1 para A, el 2 para B, el 3 para R, el 4 cuando X está en función de Y el 5 cuando Y está en función de X. Que queremos A, B y R, ¿no? En el Excel, ¿cuánto salió A? Salió menos 25.67. Y B salió menos, B salió 0.561. Anótenlo a ver en su apunte. El Excel ahí con los modelos matemáticos para la regresión salió menos 25.67. A ver, ¿cuánto sacó acá la máquina esta? 1. Menos 25.89. La máquina está sacando así. Pero está cercano, sí, por los decimales, por la sumatoria, por todo eso, sí. Menos 25.89.
Menos 25.89. Ya, lo anoto. Lo borro con AC. Otra vez Shift 1. 5 Rec. P. 2. La máquina sacó, no, el Excel, perdón, sacó 0,561. ¿Cuánto saca la máquina acá? B, 2. 0,56. 0,56. 1. Ah, sacó bien, ¿no? Aquí. Ya, ¿cuánto sacó R? R la máquina, el Excel, perdón. Otra vez borró con AC. Shift 1, Rec 5, R 3. El R, ¿dónde el R? El Excel sacó 0,87. Aquí R, ¿dónde está R? 3. El R sale, la máquina calculadora, 0,865. Cercano al, eso por los decimales, ¿no? Por la sumatoria. Ahora, elevelo al cuadrado. Esa R se llama coeficiente de correlación lineal. Pero esa R mejor está expresada en porcentaje. Elevelo al cuadrado y sale en el R al cuadrado en la máquina calculadora 0,7492. El R cuadrado en el Excel sacó 75,69. Casi, ¿no? Casi, ¿no? 74,92%. Entonces hay una buena correspondencia entre X y Y en casi un 80%. Aquí hay una pregunta que hay que hacer. Digamos que sea 75, ¿ya? Digamos que sea 70 y... No. 70, 74. Ya digamos que sea 75%. ¿Cuánto le falta para hacer el 100%? ¿Cuánto le falta para ser perfecto? 25%, ¿no? Más o menos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasa con los 25%? ¿Qué está pasando con el 25% en este trabajo de investigación? Porque le falta un 25% para que sea perfecto. La buena relación dice 74,92, pero ya pónganle 75%. ¿Qué le falta? ¿Cuánto le falta para el 100%? 25%, ¿no? Ese 25%, ¿qué es lo que implica acá? Que seguramente entre las variables X y Y, que es peso y altura, existen otras variables que no las estamos tomando en cuenta. Otra vez. ¿Cuánto le falta para 100%? 25% le falta para ser perfecto a este trabajo de investigación. Si fuera perfecto, todos los puntos estarían en la misma línea, pero eso no se va a dar. Entonces, ese 25%, ¿dónde se encuentra? El 25% se encuentra. El 25%, lo que le falta para el 100%, implica que seguramente entre estas variables X y Y, que es peso y altura, seguramente entre estas variables existen otras que no las estamos tomando en cuenta. Eso representa lo que le falta para el 100%. ¿Acaso cuando ustedes entran al laboratorio, ahí toman en cuenta ahí la temperatura del ambiente? Seguramente está atemperado el laboratorio, pero toman en cuenta ustedes la temperatura ambiente, ¿no? Ahí no trabajan ustedes, digamos, las máquinas calientes o frías, no sé cómo, pero no tomamos en cuenta esa variable, que a veces seguramente será importante en un trabajo de investigación. Ya, y aquí acaba esta unidad. Ahora, ustedes, ya falta, bueno, igual ahora tengo que sustituir, pues, ¿no? Ya tengo A, tengo B, sustituyo en la ecuación lineal Y con sombrerito, ¿no? O Y con asterisco, que son lo mismo, sí. A más BX, usted lo sustituye. A tiene menos 25.89 más 0,56 de X. Ese será el modelo con esta máquina calculadora, porque esta máquina está utilizando ¿cómo se llama? El redondeo y algo más. Pero están por ahí, cerquitas. Y en el Excel, como resultado 832.7. Ahora vamos a dividir en el Excel, una recta distinta, por ejemplo, esta de aquí.
En el Excel, ¿Qué puede? así le va a salir. En el Excel, pone los puntos, X y Y, la serie de pares de puntos. La máquina le va a pedir, ¿quiere la tendencia? Usted le va a decir, sí, quiero. Ya está. La ecuación, la máquina le va a pedir, el Excel, le va a pedir, ¿quiere la ecuación de predicción? Sí, quiero. Sale aquí, sale la ecuación de predicción. Sí, quiero. Entonces le va a salir y igual menos 25.67 más 0,56 de X. Y le va a preguntar, ¿quiere el coeficiente de determinación? Sí quiero, pero el Excel sacan los dos directamente así. Pero aquí no sale el R, sale el R cuadrado. Entonces ahí tiene que darles en el Excel, que ustedes lo van a hacer 75,69%. Ya, por tres caminos. Por el Excel, este es el Excel, otro utilizando los modelos matemáticos de las sumatorias. En esta máquina, ¿dónde están las sumatorias? Vos darlo a ver, ponga Shift 1, Zoom 3. Ahí están todas las sumatorias. Ahí están todas lo que usted necesita. Quiero sumar al X cuadrado, lo sumo. Sumatorio de X, sumatorio de X, sumatorio de Y, sumatorio de X cuadrado, sumatorio de X. Las sumatorias. Sumatorio de X cuadrado por Y. Las sumatorias. Aquí acaba esta unidad. Si alguien tuviese una consulta, hágala. Aquí acaba esta unidad. Y hasta aquí es el examen. Ya. La unidad número 7 es el trabajo de investigación para el segundo examen. Y solamente ustedes le van a dar una leída para la parte de economía, en especial para la parte de economía, los precios, los índices para la parte de economía. Pero no van a hacer en la práctica nada, solamente ustedes van a darle una leída. Números índices. Leer lo que son números índices, más aplicados a la parte de la economía. Y amigos, hasta aquí es el segundo examen. Entonces daríamos examen de la unidad 5 y 6, ingeniero. Eso enseguida vamos a hablar. Ya. Saquen su máquina calculadora, saquen su calendario. Saquen su máquina calculadora, su calendario. El segundo examen tiene que ser viernes o sábado. El segundo examen tiene que ser viernes o sábado. El viernes, ¿qué fecha el viernes? Viernes o sábado. Enseguida vamos a decidir con ustedes. El segundo examen tiene que ser viernes o sábado. Calendario. Miércoles 2, jueves 3, viernes 4, sábado 5. Viernes 4, ya. El segundo examen, ¿qué temas van a ser? La unidad 4, que ustedes ya saben, la unidad 5, la unidad 6 y la unidad 7. De la unidad 7 ya saben solamente leer, ¿no? Leer. La unidad 7, leer, ¿no? El examen es la unidad 4, la 5 y la 6. Ya, levanten la mano, porque no hay otro tiempo, no hay otro tiempo. Levanten la mano como está ahí. Levanten la mano lo que quieren dar el viernes 4. No hay nadie. Entonces, el sábado 5.
Ya. Anótense. Segundo examen. No les avisan a los otros. A los que no entraron, no les avisan. A los que no entraron, no les avisen cuándo es el examen. MAT 202. Sábado 5 de marzo del 2022. Y a la misma hora, 7 de la mañana. ¿Qué temas? Unidades 4, 5, 6, 7. La presentación de los prácticos. Día lunes. Porque el martes yo ya tengo que presentar mis notas. Presentación de los prácticos. Yo voy a estar en la Gabriel. Ese día, el lunes. El lunes de 10:30 a 12 voy a estar ahí en la facultad, sentado ahí, en uno de las bancas, ahí voy a estar sentado para recoger los prácticos. Ya. ¿Cuándo se entregan los prácticos? El día lunes. El día lunes, ¿qué fecha es el día lunes? Lunes 7. Lunes 7. Lunes 7, presentación de prácticas. Bien. Si alguien tuviese una consulta, hágala. Dos exámenes nuevos. Pero esto puede ser decidido el profe. El profe tiene que decidir eso. Pero dos exámenes. Ya estoy revisando el primer parcial y me estoy encontrando en esa revisión. Ya llamé a la FEL-CC. Ya mandé a la FEL-CC para que me investiguen los exámenes. La FEL-CC está investigando los exámenes. Cada uno. Ya me están informando que hay algo raro en algunos exámenes. Un compañero no puede pensar lo mismo. Si el uno está en Cochabamba y el otro está en España, no pueden pensar lo mismo, digamos. Nunca jamás. No puede haber dos exámenes idénticos, con el mismo proceso y el mismo error, ni yendo a Cotoca. La FEL-CC está investigando eso. Ya. Entonces, con ustedes, nos vemos el día sábado, a las 7 de la mañana. 6:30 ya van a estar entrando. 6:30 de la mañana ya estarán entrando a dar su examen. Si alguien tiene una consulta, hágala. De otra manera, como dicen las estadísticas, calle para siempre. Pero no, Ingeniero, entonces, ¿la presentación de prácticos el día lunes a qué hora? de 10:30 a 12 voy a estar en la facultad en esa hora. De 10:30 a 12 voy a estar en la facultad el día lunes, porque el martes su nota ya estará allá. En la tarde del lunes ya va a estar todo, pues, ¿no? Y yo voy a presentar mis notas el martes. Si alguien tiene una consulta, hágala. De otra manera, como dijo el cura, ahí en la homilía, ¿no? En la homilía el cura nos trata, nadie dice nada. Ahí. Silencio. Silencio crepuscal, ¿no? Silencio absoluto ahí en la iglesia. Pero cuando uno sale de afuera, si lo tratamos al cura, ¿no? ¿Por qué se mete en nuestra vida?
Ya, si no hay nada, amigos, conmigo nos vemos el día sábado a las 6:30, que ya va a estar abierto. Por favor, otra vez con la recomendación. ¿Se trabajó bien? Sí. No hubo ningún problema el día de la tomada de examen. Con este grupo creo que pasó algo. A ver. Con el otro fue el chanchulero. Este grupo, ¿dónde está? Ah, no, todo está bien acá. Solamente que había un problema con Tolaba Ramírez Arnold, pero Ramírez aquí estaba, ¿no? Ramírez, usted sabe que tiene que arreglar. Ah, aquí está. Ramírez, Tolaba, Arnold. En el Zoom ponga primero Ramírez, ¿no? Tolaba. Porque yo no lo encontraba a usted. Y el único, después todo muy bien con este grupo, no hubo problema en el examen. Bien, si alguien tuviese una consulta, hágala. Si no, nos vemos conmigo el día sábado. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. 9 de enero. Record.